Los panteones de noche tienen algo que no se puede explicar fácil. Aunque los pasillos estén solos, las puertas estén cerradas y el velador sepa que nadie más debería estar ahí, siempre queda la sensación de que alguien sigue caminando entre las tumbas. Hoy te voy a contar 5 relatos de terror enviados por personas que trabajaron de noche en panteones y que después de lo que vivieron, jamás volvieron a mirar esos lugares igual. Esa tarde habían sacado los restos de una tumba vieja para pasarlos a una caja de reducción. Yo vi esa caja antes de empezar mi turno, cerrada con cinta y marcada con el apellido Arriaga. La dejaron en la bodega del panteón para moverla al osario al día siguiente. A medianoche, la tumba vacía empezó a sonar desde abajo. La reducción la hicieron mientras todavía había visitas en el panteón. Yo no estuve cuando abrieron la tumba, pero alcancé a ver a los trabajadores lavándose las manos atrás de la bodega, con las palas recargadas en la pared y la cara seria. El encargado me dijo que la familia se había retirado antes de que terminaran, porque una señora mayor no aguantó ver los restos sobre la mesa de trabajo. Cuando entré al turno, me llevó a la bodega y abrió solo para enseñarme la caja. Estaba sobre una mesa, con la tapa clavada y una vuelta de cinta alrededor. En la etiqueta venía el apellido Arriaga y el número de la tumba que acababan de vaciar. El encargado pasó la mano sobre la tapa para revisar que estuviera firme. Cerró la puerta y me pidió que no la moviera durante la noche. Me dijo que al día siguiente se terminaba ese pendiente. Lo dijo rápido, con la llave todavía en la mano, y se fue sin mirar otra vez hacia la bodega. Cerca de las 12 hice una ronda por la parte vieja del panteón. La tumba Arriaga quedaba entre 2 cipreses, en una zona donde casi todas las lápidas tenían las letras gastadas. La losa estaba puesta encima del hueco, y los trabajadores habían dejado unos ladrillos en las esquinas para que nadie la moviera por accidente. Yo ya iba regresando a la caseta, cuando escuché un raspón debajo de esa losa. Me quedé mirando la tumba porque el sonido salió claro, pegado al concreto. Pensé en la caja que estaba en la bodega, en la etiqueta que yo mismo había visto y en la tapa clavada. Los restos ya no estaban ahí. Esa tumba había quedado vacía desde la tarde, y aún así el raspón volvió a salir desde abajo. Me acerqué solo lo necesario para alumbrar la orilla. La línea de polvo que rodeaba la losa se movió mientras yo apuntaba la lámpara. Una franja fina cayó hacia afuera, como si algo hubiera rozado la parte inferior desde el hueco. Me regresé a la caseta y llamé al encargado. No contestó. Quise mandarle un audio, pero al escucharlo antes de enviarlo me dio pena mi propia voz. Sonaba como si ya estuviera pidiendo ayuda por algo que nadie iba a creer. A los pocos minutos se oyó un golpe en la bodega. Caminé hacia allá con la llave lista. La puerta seguía cerrada y el candado estaba puesto. Abrí con cuidado, apuntando la lámpara directo a la mesa. La caja Arriaga seguía en el mismo lugar, aunque una esquina de la tapa tenía astillas recién levantadas hacia afuera. Me acerqué sin tocarla. Desde adentro se oyó un movimiento breve, como huesos acomodándose contra la madera. Cerré la bodega y dejé la llave puesta en el candado, porque las manos no me respondían bien. Al salir, el raspón volvió a escucharse desde la parte vieja. La tumba y la caja estaban contestándose con la misma pausa, como si algo hubiera quedado partido entre el hueco y la madera. Eso fue lo que me hizo sentir que el problema no era un animal ni una tabla floja. La tumba sonaba primero. La caja respondía después. A la 1:30, la losa hizo un ruido largo. Fui con la lámpara aunque ya no quería acercarme. Los ladrillos seguían acomodados en las esquinas, pero la losa estaba corrida unos centímetros por debajo de ellos. Parecía imposible, porque para moverla alguien habría tenido que levantar primero el peso de los ladrillos. En la superficie de la losa había una etiqueta pegada. Era igual a la de la caja. Tenía la misma cinta transparente, el mismo apellido Arriaga y el mismo número escrito con plumón. La humedad de la madrugada le había levantado una punta, pero todavía se leía claro. Fui a la bodega casi sin aire. La caja seguía cerrada sobre la mesa, y su etiqueta continuaba pegada en la tapa. Tomé foto de las dos, una en la bodega, otra sobre la tumba. Las mandé al encargado con un mensaje pidiéndole que llegara antes de que amaneciera. Me respondió después de varios minutos con una sola instrucción: no abras nada. No me pidió que revisara otra vez, ni dijo que estaba confundido. Con esa respuesta entendí que ya había escuchado algo parecido en ese panteón. Después de eso me quedé cerca de la caseta.
La tumba Arriaga siguió raspando por ratos, siempre desde la parte baja de la losa. Cada vez que el sonido se detenía, la bodega respondía con un golpe breve en la madera. El panteón estaba quieto, pero esa tumba tenía una actividad que no dependía de nadie vivo. A las 3:15, la caja cayó de la mesa. El golpe se escuchó desde la caseta. Corrí a la bodega pensando que la puerta estaría abierta, aunque sabía que yo mismo la había dejado cerrada. El candado seguía en su lugar. Cuando entré, encontré la caja de lado en el piso, con la tapa clavada y la cinta completa. La levanté porque necesitaba sentir el peso. Se sentía demasiado ligera. Al dejarla de nuevo sobre la mesa, sonó hueca. Me quedé con las manos sobre la madera, entendiendo demasiado tarde que no debí tocarla. Desde adentro salió una raspada pequeña. La respuesta llegó desde la tumba, al otro lado del panteón, con el mismo ritmo que llevaba escuchando desde medianoche. Ya no volví a abrir la bodega. Pasé el resto del turno sentado afuera de la caseta, con la lámpara prendida y el celular en la mano. El sonido se fue apagando cuando empezó a aclarar, como si la tumba supiera que el panteón ya no estaba solo. El encargado llegó a las 6 con 2 trabajadores de mantenimiento. No me saludó. Traía una barreta y caminó directo hacia la parte vieja después de revisar las fotos en mi teléfono. La losa seguía corrida. La etiqueta todavía estaba pegada encima, húmeda y arrugada por las orillas. Los trabajadores quitaron los ladrillos y levantaron la losa mientras yo me quedaba junto a uno de los cipreses, mirando desde lejos porque ya había escuchado suficiente de ese hueco durante la noche. La tumba estaba vacía. En el fondo se veían marcas frescas sobre el concreto. Eran arrastres largos que iban desde el centro hacia las paredes, hechos después de que los trabajadores sacaron los restos. El encargado bajó la lámpara para revisar mejor y se quedó callado. En una esquina había astillas de madera. Nadie dijo nada, pero todos pensamos en la caja. Fuimos a la bodega. El encargado abrió la puerta y se acercó a la mesa. La caja Arriaga seguía cerrada, con la cinta puesta y la etiqueta en la tapa. Cuando la levantó, apenas hizo fuerza. La dejó otra vez sobre la mesa con cuidado, como si el poco peso le hubiera confirmado algo que no quería decir. Uno de los trabajadores quitó los clavos. La caja estaba vacía. Adentro solo había polvo oscuro, pedazos de cinta pegados a la madera y unas flores podridas que nadie recordaba haber puesto ahí. El encargado volvió a colocar la tapa sin mirar más. Luego me pidió las llaves y dijo que me fuera a descansar. Yo se las entregué y salí del panteón sin esperar mi pago. Una semana después me llamó uno de los trabajadores. Me contó que la familia Arriaga había ido por la caja porque querían llevar la reducción a otro panteón. El encargado les dijo que todavía faltaba revisar papeles. Antes de colgar, el trabajador me dijo algo que no quiso contarme esa mañana. Después de sellar la tumba, escucharon un golpe debajo de la losa. Uno solo. Como si algo hubiera regresado al hueco donde lo habían dejado. A la 1 de la mañana, escuché sillas arrastrándose dentro de la capilla del panteón. La puerta estaba cerrada con cadena porque el techo tenía grietas desde hacía meses, y cuando acerqué la lámpara por la ventana, vi las filas acomodadas como si fueran a recibir un velorio. Yo cubría el turno nocturno desde hacía poco más de un mes. Esa capilla casi nunca se usaba. Las familias preferían despedirse junto a la fosa, bajo una carpa, y los trabajadores solo entraban cuando el encargado pedía limpieza. La cadena de la puerta estaba vieja, con el candado oxidado, aunque esa noche las patas de las sillas tallaban el piso desde adentro. Pensé que alguien se había metido por una ventana rota. Rodeé la capilla con la lámpara en alto, revisando los muros y la parte trasera, donde crecían hierbas entre lápidas antiguas. La ventana dañada tenía una reja por dentro, torcida por los años, imposible de abrir sin romperla. El arrastre volvió a sonar mientras yo estaba pegado a la pared. Venía del interior, cerca del altar pequeño, donde guardaban los candelabros y una mesa de madera para poner fotografías. Me asomé por la ventana lateral y vi que las sillas ya no estaban apiladas contra el muro. Formaban 2 filas largas, con un pasillo en medio, todas mirando hacia el frente. La mesa estaba limpia, mientras el resto de la capilla seguía lleno de polvo y hojas pegadas al piso. Sobre la madera se marcaba un rectángulo limpio, del tamaño exacto de un retrato. Llamé al encargado, no entró la llamada. Le mandé una foto y me quedé afuera, con la lámpara apuntando a la puerta. El candado seguía cerrado, la cadena colgaba igual que siempre.
Desde adentro llegó un ruido pequeño, como si alguien acomodara un florero sobre la mesa. Me fui a la caseta porque seguir parado frente a esa ventana me estaba poniendo peor. A la 1:40, el encargado respondió. Me escribió que dejara la cadena puesta y me mantuviera lejos de la capilla. Después mandó otro mensaje. Si ves veladoras prendidas, déjalas así. Yo ni siquiera le había mencionado veladoras. Volví a mirar desde lejos. La capilla estaba oscura, aunque dentro se alcanzaban a ver 3 puntos de luz cerca del altar. Antes de eso la mesa estaba vacía. Yo la había alumbrado bien. Me acerqué con el celular grabando. Las veladoras estaban sobre el piso, frente a la mesa limpia. Eran de vaso rojo, de esas que venden afuera del panteón en fechas fuertes. La cera estaba derretida hasta la mitad, como si llevaran horas encendidas. La llama se movía apenas, aunque dentro de la capilla el aire estaba encerrado. Mientras grababa, una silla raspó el piso y se recorrió unos centímetros hacia el pasillo central. Quedó girada hacia la puerta, en una posición que me hizo bajar el celular sin pensarlo. Regresé a la caseta con la grabación temblando en la pantalla. La guardé sin revisarla y me senté junto al escritorio, escuchando cada ruido del panteón. La capilla quedaba a unos 30 metros, aunque las sillas se seguían oyendo demasiado cerca. A las 2:15 llegaron los rezos. Eran varias voces, bajas, encerradas dentro de la capilla. No alcancé a distinguir palabras, pero el ritmo era claro. Parecía gente rezando junta en un velorio. Me asomé por la ventana de la caseta y vi luz debajo de la puerta. El panteón estaba cerrado desde las 8. Yo tenía las llaves, y la reja principal seguía con cadena. Aún así, la capilla tenía un velorio dentro. Esperé a que el rezo se apagara antes de volver a acercarme. La cadena seguía puesta. El candado estaba cerrado. Me asomé por la ventana del frente y vi algo nuevo sobre la mesa. Había un libro abierto. Era el registro viejo de servicios, el que el encargado guardaba en un archivero de la oficina. Lo reconocí por la portada rota de una esquina y una mancha de café. Yo lo había visto al empezar el turno, encima del archivero, con carpetas encima. La página abierta tenía nombres escritos en columnas. Alumbré mejor y alcancé a leer 3 apellidos. Todos estaban en lápidas cercanas a la capilla, familias enterradas en esa parte vieja del panteón. Seguí bajando la luz hasta el final de la hoja y vi una línea reciente. Servicio de madrugada. La puerta crujió adentro. La madera sonó como cuando alguien apoya el cuerpo del otro lado. Me alejé de la ventana y regresé a la caseta caminando despacio, con la sensación de que si corría iba a escuchar las sillas detrás de mí. A las 3 llamó el encargado. Me preguntó si la capilla estaba prendida. Le dije que sí. Me preguntó si había escuchado gente. También se lo confirmé. Respiró fuerte y me dijo que si alguien llegaba antes de las 6, no lo dejara entrar. Le pregunté quién podía llegar a esa hora. Me contó que una familia había llamado en la tarde para pedir la capilla, aunque se les explicó que estaba cerrada por reparación. La hija de la difunta insistió porque su mamá había pedido ser velada ahí. El encargado les dijo que buscaran otra sala disponible. Mientras hablaba con él, la puerta de la capilla empezó a sonar. Primero fue un toque leve, luego otro más fuerte, con la paciencia de alguien esperando que le abrieran desde afuera. El encargado lo escuchó por el teléfono y me ordenó meterme a la caseta. Apenas cerré la puerta, las veladoras se apagaron al mismo tiempo. El panteón quedó oscuro. Me quedé sentado hasta que empezó a aclarar. Durante la última hora ya no escuché rezos ni sillas. Solo llegaba un olor a cera quemada, aunque la capilla estaba lejos y la puerta seguía cerrada. A las 6:30 llegó el encargado con 2 trabajadores. Traía las llaves de la oficina en la mano y caminó directo al archivero. El registro de servicios ya no estaba ahí. Después fuimos a la capilla. La cadena seguía puesta, con el candado cerrado. El encargado abrió y empujó la puerta despacio. Adentro, las sillas estaban apiladas contra el muro, como siempre. La mesa del frente estaba cubierta de polvo otra vez. El libro estaba abierto sobre la madera. El encargado se acercó y revisó la página. Los nombres que yo había visto seguían escritos, con tinta fresca. Uno de los trabajadores alumbró las primeras líneas y reconoció los apellidos de las tumbas alrededor de la capilla. Al final de la hoja había otro nombre. Era el de la señora que su familia había querido velar esa noche. El encargado cerró el libro y lo llevó a la oficina sin decirnos nada. Yo terminé el turno y me fui, pensando que todo iba a quedar en un reporte raro, de esos que nadie lee porque todos prefieren seguir trabajando como si nada.
2 horas después me llamó uno de los trabajadores. Me dijo que una familia acababa de llegar con una carroza. Venían molestos porque aseguraban que alguien del panteón les habló durante la madrugada para decirles que ya podían usar la capilla. La hija de la difunta enseñó el registro de llamadas en su celular. La llamada había entrado a las 2:15 de la mañana, desde el número de la oficina del panteón. El teléfono de esa oficina llevaba semanas desconectado porque la línea se había dañado con las lluvias. La tierra del panteón apareció debajo de mi cama antes de que yo entendiera que algo se había ido conmigo al terminar el turno. Trabajaba de noche en un panteón municipal donde había una sección que los mismos empleados llamaban la parte de los solos. Eran tumbas de personas enterradas por el municipio, casi todas con cruces sencillas, números pintados y flores viejas que nadie cambiaba. Los trabajadores pasaban rápido por ese lado porque el ambiente pesaba distinto, sobre todo después del cierre. Esa tarde habían enterrado a un hombre al final de esa sección. Llegó en una caja sencilla, acompañado solo por 2 empleados de la funeraria y un trabajador del panteón. Desde la caseta alcancé a ver cuando bajaron el ataúd. Uno de los sepultureros se quedó mirando la fosa después de cubrirla, con la pala enterrada en la tierra, y luego se fue sin comentar nada. Entré al turno a las 10. Cerca de medianoche hice mi primera ronda completa y pasé junto a esa tumba nueva. La tierra estaba recién acomodada, todavía más oscura que la de alrededor, con una cruz de metal y una placa de plástico amarrada arriba. Tenía un número escrito con marcador. A los lados había pétalos arrastrados desde otras tumbas porque a ese entierro nadie le dejó flores. Cuando seguí caminando, sentí tierra dentro del zapato. Me apoyé en una lápida baja, me lo quité y lo sacudí. Cayó un puñito de tierra oscura sobre el cemento, mezclada con pedazos de pétalos secos. Me pareció raro porque yo había caminado por el pasillo, sin pisar la fosa. Revisé la suela con la lámpara, la limpié contra el borde del camino y seguí la ronda. Unos metros después sentí lo mismo en el otro pie. La tierra se me metía entre el calcetín y la planta, fina, incómoda, como si el zapato se estuviera llenando mientras caminaba. Me lo quité también y salió más tierra, con otro pétalo quebrado pegado a la plantilla. Terminé la ronda con esa sensación metida en la cabeza. Afuera de la caseta golpeé los zapatos contra la banqueta hasta que dejaron de soltar tierra. Al amanecer me fui a casa, los dejé en la entrada y me metí a bañar. Mi esposa preguntó por qué olía tanto a veladora apagada. Le dije que venía del panteón y me acosté tratando de dormir antes del siguiente turno. Desperté cerca del mediodía porque ella estaba barriendo el cuarto. Debajo de mi lado de la cama había una línea de tierra oscura que iba desde la puerta hasta la base del colchón. Mi esposa pensó que yo había entrado con los zapatos puestos, pero los zapatos seguían en la entrada. Los revisamos sobre una bolsa y estaban limpios. Ni una piedra cayó. Al mover la cama encontramos pétalos secos pegados junto al zócalo. Eran amarillos y morados, quebrados en pedazos pequeños, iguales a los que había visto junto a la tumba nueva. Esa noche regresé al panteón con los zapatos limpios y una bolsa en la mochila. Quería guardar un poco de tierra si volvía a aparecer, aunque en realidad necesitaba demostrarme que todo venía de algún lugar normal. El encargado me pidió revisar la parte de los solos porque, según él, el viento había tirado una cruz. Fui directo a esa sección. La tumba nueva tenía la cruz en su lugar. La placa seguía amarrada arriba, con el número escrito a medias porque la humedad había corrido el marcador. Lo extraño estaba sobre el camino. Una franja delgada de tierra cruzaba el cemento desde la entrada de la sección hasta la fosa recién cerrada. Entre la tierra había pétalos secos. Me agaché para tomar una foto, pero la cámara se oscurecía aunque la lámpara estaba encima. Desde la tumba llegó un sonido leve, como una piedrita cayendo dentro de una caja. Me acerqué cuidando no pisar la franja, y vi que la superficie de la fosa estaba hundida en el centro, con una marca profunda parecida a un talón empujando la tierra desde abajo. El olor a veladora apagada volvió a meterse en el aire. Regresé a la caseta y llamé al encargado. Le dije que la tumba nueva estaba hundida y que había tierra regada por el camino. Me contestó que esa parte siempre se asentaba después de un entierro. Cuando le conté lo de mi casa, guardó silencio y luego me preguntó si había sacado algo del panteón. Le dije que solo me había llevado mis zapatos. Me pidió revisarlos en ese momento. Me senté en la caseta, me quité uno y lo volteé sobre el piso. Cayó tierra oscura sobre el mosaico, luego un pétalo seco.
Revisé la suela y seguía limpia por fuera. La tierra venía de adentro, metida en la plantilla, como si el zapato la estuviera produciendo aunque yo lo tuviera puesto. El encargado seguía en la llamada. Me dijo que ya no pasara por la sección de los solos esa noche y que al salir dejara los zapatos en el panteón. Le pregunté por qué hablaba como si eso ya le hubiera pasado a alguien. Tardó en responder. A veces se te pega una tumba, dijo. No me explicó más. Mientras seguía con el teléfono en la mano, algo tocó la puerta de la caseta. Miré por la ventana y vi una línea de tierra frente a la entrada. Llegaba desde el camino principal y terminaba debajo de la puerta, con pétalos secos mezclados, como si alguien hubiera empujado despacio esa tierra hasta donde yo estaba. Me quedé sentado hasta que el olor a veladora apagada llenó la caseta. A las 4 de la mañana, los 2 zapatos volvieron a sentirse llenos. Cada movimiento me raspaba los tobillos con granos y pedacitos duros. Me aguanté un rato, porque ya sabía que encontrar algo adentro iba a empeorar todo. Pero al final me quité uno y cayó un pedazo de plástico blanco. Era parte de una placa. Tenía un número incompleto escrito con marcador. Reconocí el trazo porque era del mismo tipo que usaban en la tumba nueva. Amaneció y dejé los zapatos afuera de la caseta, tal como me dijo el encargado. Salí del panteón en calcetines, caminando sobre la banqueta caliente, con la mochila pegada al pecho y la vergüenza de pasar frente a los puestos que ya estaban abriendo. Me importó más llegar a mi casa sin llevarme nada. Mi esposa abrió la puerta y se quedó mirando mis pies. Antes de que pudiera hablar, señaló el pasillo. La tierra había vuelto. Esta vez empezaba debajo de nuestra cama y salía hacia la puerta del cuarto, como si algo hubiera pasado la noche ahí acostado y se hubiera levantado antes de que yo llegara. En medio de la línea había pétalos secos y otro pedazo de plástico blanco con el mismo número incompleto. Dejé de ir al turno desde esa mañana. El encargado me llamó varias veces y le contesté hasta el día siguiente. Me dijo que habían revisado la tumba nueva porque amaneció hundida. Al levantar la cruz, encontraron la placa quebrada en varios pedazos, con los bordes raspados por debajo. Luego me preguntó si todavía había tierra en mi casa. Le dije que sí. Respiró con cansancio y me dijo que comprara flores, las llevara a esa tumba y pidiera que me dejara tranquilo. Fui al panteón esa misma tarde con un ramo sencillo. El encargado me acompañó hasta la sección de los solos. Al llegar a la tumba nueva, vi una línea de tierra sobre la losa, delgada, acomodada desde la cruz hasta el lugar donde yo estaba parado. Dejé las flores sin rezar porque no me salió ninguna palabra. Esa noche ya no apareció tierra debajo de la cama, apareció sobre mi almohada. El hombre estaba junto a la reja lateral con un recibo doblado en la mano. Eran casi las 2 de la mañana cuando me pidió ayuda para encontrar su tumba, y yo tardé en entender que hablaba de él mismo. Traía la ropa llena de polvo, como alguien que venía caminando desde muy lejos. Se quedó del otro lado de la reja, con el papel apretado entre los dedos, mirando hacia la parte vieja del panteón. Le pregunté cómo había llegado hasta ahí, porque el acceso lateral se cerraba desde temprano y el candado seguía puesto. Me dejaron aquí, dijo, pero ya no sé dónde. Pensé que podía haberse quedado encerrado desde la tarde. A veces pasaba con familiares que se apartaban a llorar y perdían la noción del tiempo. Le dije que caminara hacia la entrada principal para abrirle por allá, pero el hombre levantó el recibo y me pidió que primero revisáramos el lugar marcado en el papel. El recibo estaba húmedo, amarillento, con el sello viejo del panteón y un apellido escrito con máquina, Montalvo. También venía una sección que casi nadie usaba ya, cerca de la barda donde las tumbas estaban más hundidas por las lluvias. Cuando levanté la vista, el hombre ya estaba dentro del panteón. La reja lateral seguía cerrada, el candado colgaba igual. Él caminaba despacio entre las cruces, sin voltear para ver si yo lo seguía. Sentí que me costaba hablar, pero traía su recibo en la mano y todavía quería convencerme de que algo se me estaba escapando. Lo alcancé cerca de una fila de lápidas partidas. Le devolví el papel y él lo sostuvo contra el pecho, con un cuidado raro, como si fuera lo único que le quedaba para demostrar que alguna vez tuvo nombre. Por aquí me trajeron, dijo. Le pregunté a quién buscaba, pensando que iba a mencionar a su padre o a alguien de su familia. El hombre siguió viendo las tumbas, pasando la mirada por cada placa vieja. A mí. La forma en que lo dijo me dejó parado. No sonó como una broma ni como una confusión. Sonó cansado,
como si llevara mucho tiempo repitiendo lo mismo sin que nadie le hiciera caso. Caminamos hacia la sección marcada en el recibo. En esa parte del panteón, varias tumbas tenían las placas tapadas por tierra endurecida. Las cruces se inclinaban hacia los lados y había bases de cemento sin nombre, abandonadas entre raíces y hojas. El hombre se detenía frente a algunas, miraba el suelo y seguía avanzando con la cabeza baja. Mi madre pagó para que me pusieran nombre, dijo. Le pregunté cómo se llamaba. Rafael Montalvo. El apellido era el mismo del recibo. Ahí empecé a sentir que la noche se cerraba alrededor de nosotros. Le pedí que me dejara revisar el libro de registros en la oficina, porque si estaba enterrado ahí debía aparecer en alguna hoja vieja. El hombre miró hacia la barda y apretó el papel. Si se va, ya no me va a encontrar. De todos modos fui. Caminé rápido hacia la caseta, volteando cada pocos pasos para asegurarme de que seguía donde lo había dejado. Su camisa clara se alcanzaba a ver entre las tumbas, quieta junto a una cruz oxidada. En la oficina encontré el libro de entierros de muchos años atrás. Las hojas estaban infladas por la humedad y varias se deshacían de las orillas. Busqué el apellido hasta que apareció una línea casi borrada. Rafael Montalvo, pago municipal, sección vieja, fila 9. En observaciones decía que la placa había quedado pendiente por falta de material. Más abajo, alguien agregó con otra letra, sin identificar en campo. Volví con el libro abierto contra el pecho. El hombre seguía junto a la cruz oxidada, mirando un pedazo de cemento que apenas sobresalía entre la tierra. Me pidió que limpiara la orilla. Ese trabajo le correspondía al personal de día, pero me agaché porque él seguía mirándome con una paciencia que daba más miedo que cualquier grito. Pasé la mano por el borde del cemento y quité hojas pegadas, raíces delgadas y tierra húmeda. Poco a poco apareció un fragmento de placa enterrado casi al ras del suelo. Solo se leía Rafa. El resto estaba cubierto por una capa dura de tierra. El hombre respiró hondo, como si acabara de reconocer su propio cuerpo bajo nuestros pies. Luego se inclinó frente a la placa. Su mano pasó por encima del nombre sin tocarlo, y la luz de mi lámpara le atravesó un lado de la cara. Ahí entendí que estaba viendo a un muerto. Me levanté despacio, con las piernas débiles. Rafael seguía mirando el pedazo de placa, sin hacer ningún intento por asustarme. Me extendió el recibo con la mano abierta. Dígales que sí pagaran. Me dio miedo recibirlo. El papel cayó entre los dos, doblado como cuando lo vi por primera vez junto a la reja. El viento lo movió apenas, y yo puse una piedra encima para que no se fuera. Cuando volví a alumbrar la cruz, Rafael ya no estaba. Regresé a la caseta con el libro de registros apretado contra el pecho. Me quedé ahí hasta que empezó a aclarar, escuchando los primeros carros de la avenida como si estuvieran muy lejos. En cuanto llegó el encargado, le enseñé el registro y le pedí que fuera conmigo a la sección vieja antes de hacer cualquier otra cosa. Se molestó al principio, hasta que vio la página de Montalvo. Llamó a 2 trabajadores y caminamos hacia la fila 9. La piedra seguía sobre el recibo. El encargado lo levantó con cuidado y lo abrió frente a todos. El número de pago coincidía con el libro. Uno de los trabajadores limpió el fragmento de placa. Tardó un rato porque la tierra estaba pegada como costra vieja. Cuando por fin salió el nombre completo, el encargado dejó de hablar. La placa decía Rafael Montalvo, con la fecha rota en la esquina inferior. Mandaron traer herramientas para levantar la base y acomodar la placa en su lugar. Yo me quedé a un lado, sin ayudar. Tenía la sensación de que Rafael seguía cerca, esperando que alguien hiciera bien lo que habían dejado pendiente durante años. Al remover la tierra alrededor de la placa, uno de los trabajadores encontró un papel doblado bajo el fragmento más grande. Era otro recibo. Tenía el mismo sello viejo, el mismo apellido y el mismo número de pago. El encargado volteó hacia mí esperando una explicación, pero yo estaba viendo el papel que él traía en la otra mano. El recibo que Rafael dejó durante la noche seguía ahí, húmedo y amarillento. El que acababan de sacar llevaba años enterrado bajo la placa. Los 2 recibos eran iguales. Renuncié antes de que terminara la mañana. Entregué las llaves y salí caminando por la avenida sin esperar a que intentaran convencerme. Rafael no me siguió a la casa, ni volvió a aparecerme en sueños. Lo peor fue más simple. Desde esa madrugada me cuesta pasar frente a una tumba sin nombre. Siempre pienso que alguien puede seguir abajo, esperando que una persona viva se detenga a preguntar cómo se llamaba. Los rezos empezaron en la parte vieja del panteón, cerca de las tumbas pegadas a la barda.
Eran poco más de las 2 de la mañana y se escuchaban varias voces juntas, como una familia rezando alrededor de una cruz. Yo estaba en la caseta con mi compañero, que esa noche se quedó revisando cámaras mientras yo hacía las rondas. El panteón llevaba horas cerrado. La reja principal tenía cadena. El acceso lateral estaba asegurado y la calle de afuera se veía vacía en los monitores. Aún así, la oración se oía dentro, baja pero clara, con una voz de mujer marcando el ritmo y otras voces contestando detrás. Mi compañero bajó el volumen del monitor y me miró. Eso viene de adentro. Agarré la lámpara y salí con el radio en la mano. Mientras cruzaba el pasillo principal, el rezo siguió unos segundos más. Se alcanzaban a distinguir partes del Padre Nuestro, luego una respuesta larga que se perdió cuando llegué a la sección vieja. El silencio cayó sobre las tumbas como si alguien hubiera apagado una grabación. Alumbré entre las cruces, caminé hasta la barda y revisé los pasillos angostos. Las flores de plástico se movían apenas con el aire de la madrugada. Había veladoras consumidas, macetas rotas y lápidas viejas con letras gastadas, pero la sección estaba vacía. Le hablé por radio a mi compañero y le pedí revisar la cámara que apuntaba a esa parte. Se tardó porque la imagen de esa zona siempre fallaba un poco por la luz del poste. Yo seguí parado entre las tumbas, con la lámpara apuntando hacia la barda, sintiendo que acababa de interrumpir algo. «En cámara solo sales tú», dijo. Le pedí que se regresara unos minutos en la grabación. El radio se quedó callado mientras él revisaba. Después entró su voz, más baja. El audio sí agarró el rezo. Regresé a la caseta con la nuca tensa. Mi compañero tenía la grabación abierta en el monitor. La imagen mostraba la sección vieja vacía, alumbrada por el poste y por mi lámpara cuando entré al cuadro. Subió el audio y ahí estaban las voces, metidas en el panteón, rezando como si hubiera gente parada junto a las tumbas. Quise pensar que venía de alguna casa cercana o de un velorio en la colonia. Mi compañero negó con la cabeza antes de que yo terminara de decirlo. En la grabación, las voces sonaban demasiado cerca de la cámara, como si estuvieran debajo del poste. A las 2:30 volvió a escucharse, ahora del lado de los nichos. El sonido llegó más cerca de la caseta. Salí de nuevo porque parte del trabajo era revisar cualquier ruido, aunque ya no caminaba igual. Avancé hacia los nichos con la lámpara prendida. El rezo salía del corredor donde estaban las gavetas antiguas, más lento que antes, como si estuvieran terminando un misterio del rosario. Cuando llegué, las voces se cortaron. Alumbré las filas de placas. Algunas tenían fotos gastadas por el sol, otras solo nombres casi borrados. Caminé hasta el final del corredor y revisé las bancas de cemento pegadas a la pared. El lugar estaba limpio, vacío, con hojas acumuladas en las esquinas. Le pregunté a mi compañero si me veía en cámara. Me contestó que sí, que estaba solo frente a los nichos. Empecé a regresar cuando el rezo se levantó a mis espaldas. Me volteé con la lámpara en alto. La oración venía del corredor que acababa de revisar. Una voz de mujer guiaba las palabras y varias voces contestaban con una fuerza que se sentía pegada a las placas. Alumbré directo hacia las gavetas. El pasillo seguía vacío, aunque el rezo salía de ahí mismo, como si los nombres estuvieran contestando desde la pared. Mi compañero habló por el radio sin que yo preguntara. En la cámara sigue solo. Di un paso hacia atrás y el rezo se detuvo al mismo tiempo. Me quedé quieto, con la lámpara apuntando al corredor. Entonces una voz habló detrás de mí, muy cerca de mi espalda. «Ven aquí». Me giré rápido y la luz pegó contra la fila contraria. Al fondo del pasillo, junto a una cruz baja cubierta de flores marchitas, había una mujer arrodillada frente a una tumba. Tenía ropa oscura, la cabeza inclinada y las manos juntas, como alguien rezando por un muerto. Le dije que el panteón estaba cerrado y que tenía que acompañarme a la salida. La mujer siguió arrodillada. El rezo ya salía de ella sola, pero el aire alrededor se sentía lleno, como cuando una familia completa guarda silencio frente a una caja. Mi compañero llamó por radio. «¿Con quién estás hablando?» Me quedé mirando a la mujer. «Hay una señora en una tumba». La respuesta tardó.
En cámara estás frente a una cruz. Ahí contigo no aparece nadie. La mujer levantó la cabeza despacio. El cabello le caía sobre la cara, pegado en mechones oscuros. Su ropa parecía de entierro, vieja, con polvo en las mangas. Todavía no me miraba de frente. Tenía una mano sobre la cruz, cerca de un rosario que yo reconocí en cuanto la lámpara alumbró mejor. Esa tumba la había encerrado esa misma tarde. Era de una muchacha joven. La familia llegó tarde, con la madre llorando junto a la fosa hasta que tuvieron que levantarla entre dos personas. Antes de irse, la señora dejó ese rosario en la cruz y le pidió al encargado quedarse otro rato, aunque ya estaba oscureciendo. La mujer arrodillada pasó los dedos por las cuentas sin tocarlas. La oración empezó otra vez, más baja, y las demás voces regresaron alrededor de la tumba, desde distintos puntos del pasillo. Yo retrocedí un poco. La mujer giró la cara hacia mí y entonces vi que se parecía a la foto que la familia había dejado en una tablita junto a las flores. Era la muchacha enterrada esa tarde. La lámpara le atravesaba un lado del cuerpo, como si la luz pegara en humo muy delgado. Su cara parecía agotada de tanto llorar, pero sus ojos tenían una quietud que una persona viva no puede sostener. Me miró y señaló el rosario. Mi mamá sigue aquí. Busqué con la lámpara entre las tumbas, esperando ver a la señora escondida en algún lugar del pasillo. La muchacha volvió a hablar antes de que yo pudiera moverme. Dígale que ya se vaya. El rezo creció alrededor de nosotros. Mi compañero venía desde la caseta, llamándome por mi nombre. Yo escuchaba sus pasos en el pasillo principal, pero la oración seguía cubriéndolo todo. La muchacha bajó la mirada hacia su tumba, como si ya hubiera dicho lo único que podía decir. Su cuerpo empezó a perder fuerza con la luz de la madrugada, primero en los hombros, luego en la cara. Cuando mi compañero llegó, el rezo se cortó. La muchacha ya había desaparecido. El rosario seguía sobre la cruz, moviéndose apenas. Mi compañero se quedó a unos pasos de mí, respirando fuerte. Dijo que en cámara me vio parado frente a la tumba, hablando hacia un espacio vacío. En el audio se escuchaban rezos y una voz de mujer diciendo, «Ven aquí, detrás de mí». Le pedí que guardara la grabación. Lo hizo sin discutir. Al amanecer llegó la madre de la muchacha. Venía con la misma ropa del entierro y una bolsa negra apretada contra el pecho. Entró apenas abrieron la reja, caminando directo hacia la tumba de su hija. El encargado intentó hablarle, pero ella dijo que había pasado la noche en su carro, afuera del panteón, esperando que abrieran. La seguimos desde lejos. La señora llegó a la tumba y se quedó viendo el rosario. Lo tomó con las dos manos y empezó a llorar de una forma distinta a la tarde anterior, más cansada, como si por fin hubiera entendido algo que llevaba horas negándose a aceptar. Me acerqué porque necesitaba decirle algo. Antes de que pudiera hablar, ella me miró con los ojos hinchados. Soñé que mi hija me pidió que la dejara descansar, dijo. Me dijo que yo seguía rezando aquí y no la soltaba. El encargado bajó la mirada. Mi compañero se quedó atrás, con el radio apretado en la mano. Nadie mencionó la grabación. La señora dejó el rosario otra vez en la cruz. Se despidió en voz baja y salió del panteón sin mirar hacia atrás. Cuando cruzó la reja, el aire alrededor de la tumba cambió. La presión que había quedado en el pasillo desde la madrugada se aflojó de una manera que todavía no sé explicar. Yo entregué las llaves esa misma mañana. Antes de irme pasé una última vez por la tumba. Las flores seguían marchitas y el rosario estaba quieto sobre la cruz. La sección de los nichos volvió a sentirse como cualquier parte vieja de un panteón, abandonada y silenciosa. Esa noche intenté dormir temprano, pero desperté a las 2:30 con una oración metida en la casa. Venía desde afuera de la ventana, baja, de varias voces, como si un grupo de personas rezara en la banqueta. Me levanté sin prender la luz y me quedé frente a la cortina, escuchando la misma oración del panteón. Entonces la voz de la muchacha habló del otro lado del vidrio. «Ven aquí,